que no he visto. Continuamos con la iglesia primitiva y los temas son de la historia de la iglesia primitiva. Bueno, ¿esto es una clase de historia o de Biblia? ¿De qué se trata esto? Es que nosotros tenemos que saber de dónde venimos y tenemos que saber hacia dónde vamos. Y para eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios vinculada a ciertos hechos de la historia que no podemos ignorar. No podemos. Y entonces la semana pasada hablé de la primera parte de la historia de la iglesia cristiana y le estuve dando lo que está escrito en el libro de los Hechos, entre los dos primeros capítulos. De eso se trata. Ahí inicia la iglesia con el mandamiento que le dio Jesús a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicarla a toda criatura, y el que creyere y fuese bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Esa es una de las tantas ordenanzas. Y ahí comienza la iglesia cristiana, hasta los días de hoy, esperando el glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa iglesia tuvo un inicio bastante violento y sangriento. Y eso se lo estuve dando. Le estuve dando algunas señas de la manera violenta en que murieron casi todos los apóstoles y muchos de los discípulos de los apóstoles y los discípulos de los discípulos. Y les estuve hablando de lo que hizo el Imperio Romano con la religión cristiana, y de eso se trata este tema. En el 70 después de Cristo, los judíos se levantaron contra el imperio en un esfuerzo por terminar el imperio, un imperio que duró más de medio milenio, más de 500 años. No sé si era un designio de Dios, creo, pero un grupo de judíos no podía terminar un imperio. El caso es que esta rebelión llevó a los romanos a introducirse en el 70 después de Cristo en Jerusalén, destruyeron el segundo templo. Ustedes saben que el templo se destruyó 2 veces y nunca más se ha construido. La primera vez lo hizo Nabucodonosor, la segunda vez lo hizo el Imperio Romano. Y tal como dijo Jesús unos años atrás, al principio de su ministerio, ven este templo que está aquí, de cierto os digo que no quedará. Ahorita el hermano Agustín me mencionaba algo acerca de las profecías. Cuando sale una profecía y no se cumple, no es de Dios. Pero cuando Dios dice la profecía, no tengas la menor duda. Aquí no quedará piedra sobre piedra, y así sucedió. Y no tan solamente que se destruyó el templo, el segundo templo, no solamente eso, sino que los judíos perdieron su nación y fueron esparcidos por todo el mundo, huyendo de la persecución romana. Y ya la iglesia estaba en sus inicios, como les dije en la clase pasada. Los discípulos no dejaron de predicar al mismo tiempo que no dejaron de ser perseguidos por este imperio. Esa persecución duró casi 300 años. Oiga, 300 años de persecución y muerte sobre la iglesia primitiva, que como les dije la semana pasada se reunía en casas privadas, en cuevas y catacumbas, para poder ir expandiendo el evangelio. Ahora, como todas las cosas de Dios, Dios también utiliza las cosas adversas. Las situaciones adversas, Dios las utiliza.
¿No ha oído ese texto bíblico que dice, todo obra, aunque no lo entendamos, todo obra va bien? Yo se lo dije, yo se lo he dicho otras veces, yo no entiendo muchas cosas que han pasado en mi vida, pero todo obra va bien. Y eso es lo que tengo que aceptar. Aunque ese bien no lo vemos de momento, pero todo obra va bien. Entonces esa persecución simplemente lo que hizo fue cumplir lo que Jesucristo le ordenó a sus discípulos, ir por todo el mundo. Porque a medida que huían de la matanza y la persecución del Imperio Romano, así se expandía el Evangelio. Salieron de Jerusalén, fueron a Turquía y fueron a la India huyendo y fueron hasta el África, el norte de África, en Etiopía, y así país por país fueron avanzando, huyendo de la persecución. Recuerden que el Imperio Romano dominaba casi todo el mapa mundial conocido, casi todo, pero era un área muy grande, y en cada lugar que había romanos ellos tenían que salir. Grecia, los Países Bajos, la parte asiática donde está hoy Rusia, y lo que se conoce como Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría, a todos los lugares. Yo creo que se expandió de esa manera tan rápida porque en mi opinión, había una persecución. Porque si usted no lo persiguen con precio de muerte, usted no sale corriendo para esos lugares tan lejos. Recuerden que no había pasajes de avión ni de trenes. El único medio de transporte favorecido para los más ricos, los camellos, y para los más pobres, una burra. Entonces, gracias a eso, porque la iglesia se expandió también. Por todo el mundo. Gracias a esa persecución. Gracias a esa persecución, la iglesia cristiana se expandió en el mundo conocido, por todo el mundo conocido. O sea que ahí entonces entendemos que aunque costó un precio de sangre grande, todo obró para bien. Entonces, vamos a hablar de ahora de este emperador romano, pero antes de hablar del emperador romano, vamos a leer una cita que está en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, verso 18. ¿Alguien lo tiene? A ver, hermano. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la fuerza del ave no prevalecerá contra ella. ¿Y la fuerza de quién? ¿Sabe lo que eso significa? Ni el mismo infierno puede superar la iglesia. Y lo que estaba haciendo el Imperio Romano era desatando un infierno sobre los primeros creyentes, literalmente. Pero no pudieron contra la iglesia, porque la iglesia se mantuvo creciendo y expandiéndose, porque la promesa la dio Jesucristo. El infierno no puede prevalecer contra la iglesia. Cuando usted cree que las cosas vayan mal, recuerden este pasaje. Ni el mismo infierno, ni los mismos demonios pueden acabar con la iglesia de Jesucristo. No se lo olvide este pasaje, Mateo 16, 18. Lo voy a repetir. El infierno no va a acabar con la iglesia. El demonio no va a acabar con la iglesia. ¿Le va a hacer daño? Sí, desde el inicio del Edén le estaba haciendo daño a los hombres de la tierra, pero no puede acabar con lo que estableció. Otro día vamos a hablarle, porque si no se me va el tiempo, de lo que esto significa, este pasaje. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia. Hasta los días de hoy, muchas religiones cristianas creen que la roca es Pedro. Qué cosa tan absurda. Si el fundamento de mi fe es Pedro, yo estoy perdido. Si la roca eterna de los siglos, inconmovible, es Pedro, estoy perdido. Así que, pero bueno, otro día hablamos de eso. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia. La roca es Jesucristo, la roca eterna de los siglos. Y ahí vamos, 300 años de persecución. Oye, eso es demasiado, casi 300 años. Es demasiado. Los 3 primeros siglos fueron muy sangrientos. Entonces, ¿qué hizo el Imperio Romano? ¿Qué hizo el Imperio Romano? Había una gran preocupación porque el Imperio Romano, que hasta ahora había sido dominante en el mundo conocido, con un gran prestigio de control político, de fuerza de guerra, de sabiduría, con grandes construcciones que hasta los días de hoy permanecen. ¿Recuerdan el refrán que todos los caminos conducen a Roma? Eso es mentira. Usted coja ahora por aquí para el norte, para Bichobi, y llega allá a Los Cayos. Cuando se acaban Los Cayos no ha llegado a Roma. Pero bueno, es lo que era un refrán parecido o sujeto a los tiempos del imperio. Sí, en todos los lugares donde el Imperio Romano dominaba, pues usted seguía esas carreteras que ellos mismos construyeron y puentes y sí podía llegar a Roma. Y de ahí sale el imperio. 300 años. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué se estaba convirtiendo el Imperio Romano? En un imperio sangriento, genocida. Y eso ya no le estaba pareciendo bien ni a los mismos romanos pobres, ni a los países que estaban bajo el dominio romano. Lo encontraban como algo abominable. Y entonces en esta fecha, alrededor de los 300 después de Cristo, nace otro César, Flavio Valentino Constantino. Este señor, aunque yo tengo mis opiniones acerca de él, la mayoría de las personas creen que él se convirtió al Evangelio. E hizo cambios importantes. La iglesia dejó de ser perseguida y se convierte en la iglesia oficial de Roma. Una pregunta que tú tenías. Yo pienso que debido al entorno y al mal ambiente que estaba creando esta persecución, porque déjeme decirle que el Imperio Romano, entre otras cosas, tenía un senado, aunque era como figura decorativa, porque la última palabra la tenía el emperador, pero tenían un senado y daban sus opiniones. Entonces muchos dicen que este señor Constantino, Flavio, se convierte al cristianismo. Dice. Otros cuentan que él vio la fe inquebrantable de las personas que él llevaba a la arena y al circo romano para ser quemado o devorado por los leones. Puede ser. Yo conozco muchos que se entregan a Cristo y después convierten su iglesia en su propio circo. ¿Es común eso? ¿Es común eso, hermano, pastor? Es bastante común. Se entregan al Evangelio de verdad, pero después la vida lo lleva a una situación en que convierte su iglesia en un circo. Él lo hizo al revés. Él quitó el circo y los convirtió a la iglesia. Pero ¿qué intereses movieron a Flavio? Bueno, Flavio y yo supongo que el Senado romano analizaron que la iglesia no se podía atajar. Y mientras más mataba, más crecían y más se movían hacia otros terrenos del imperio. Es mi opinión, porque no está redactado en un libro de historia que debería decir así. Ellos pensaron, este señor, que era el César de turno, pensó, bueno, y si utilizamos la iglesia con ese ferviente e inagotable amor por la fe cristiana, para dominar el imperio, porque ¿qué se predica en Cristo? Sumisión a Dios, no a la violencia, no al odio,
sí al amor fraternal. Esa es la predicación de Cristo. Y entonces, si yo tengo un imperio, vamos a quitarlo del imperio. Si yo domino todos estos municipios, a mí me conviene que todos estos municipios alrededor de donde yo vivo, a mí me conviene que sean cristianos, ¿o no? Los cristianos son mejores. Baja la violencia, baja la delincuencia, la gente empieza a trabajar con amor y con sinceridad. ¿Cuántos problemas se eliminarían si en todo nuestro condado todo el mundo fuera cristiano? Una astucia. El imperio siempre se caracterizó por eso, por ser muy astuto políticamente. Otros dicen que no, que él se convirtió de verdad. Ahora vamos a ver por qué yo pienso de esta manera. Y entonces dijo, se acabaron las matanzas. Ahora la iglesia cristiana es la religión oficial del imperio. Yo me imagino que eso, por supuesto, la mayoría de todos los cristianos tienen que haberlo visto bien, de morir en la arena del circo, a ser oficialmente reconocido, e instituir un sacerdote para Roma y empezar a preparar clérigos para establecer la enseñanza cristiana por todo el imperio. Eso no está mal. Eso estuvo muy bien. Aquí hubo un cambio importante. Constantino, que nació en el 306 y murió en el 337 después de Cristo, hizo un cambio significativo en la vida del mundo cristiano. Sí, no vivió mucho. La mayoría de los César morían jóvenes o eran asesinados. Pero él hizo un cambio para su bien político, para el beneficio del imperio, pero hizo un cambio importante. ¿Por qué hizo un cambio importante y por qué fue para su beneficio? A partir de ahí surgieron una serie de políticas en el imperio. Si las enseñanzas de hoy fueran como en el Imperio Romano, a ti no te cabían la gente aquí. Porque eran obligados, hermano. Jesucristo no puede entrar obligado en las personas. Eran obligadas. De hecho, un tiempo después de esto, en la Edad Media, llegaron a ser tan obligadas y tan crueles que se creó un sistema sacerdotal dirigido por Roma, por el Vaticano, que se llamó la Santa Inquisición. ¿En qué consistía esto? Esto es historia y esto pasó. A ver, ¿quién sabe aquí un poquito de historia de Cuba? ¿Quién sabe? ¿A quién le puedo preguntar? La historia, la de Cuba es bastante conocida en todos lados. ¿Qué le pasó al indio Atuey cuando llegaron los españoles? ¿Por qué lo quemaron? ¿Por ladrón, hermano? ¿Ladrón? Le hicieron una pregunta. Cuando tú mueras, ya que te tengo en nuestras manos, cuando tú mueras, ¿te gustaría ir para arriba o para abajo? Ok, yo voy a hacer otra pregunta. ¿A dónde van ustedes? Vamos para arriba, voy para abajo. Es universal casi esa historia. ¿Qué le pasó a los indios centroamericanos, hermano, donde usted vive, en la región de usted vive? ¿Qué le pasaba cuando los españoles llegaban allí con la cruz de Cristo? ¿Y de dónde vino eso? Eso vino de España, pero vino de Roma. Roma fue la primera que instituyó la expansión cristiana con la espada en la mano. Entonces, yo pregunto, y le pregunto a ustedes, ¿Constantino se convirtió al imperio? ¿Se convirtió al cristianismo? Perdón la pregunta. ¿O utilizó el cristianismo como muchos hoy lo utilizan para su propio beneficio? ¿Usted sabe cuánta gente quemaron en la hoguera por no querer ser cristiano o practicar otra religión que no fuera cristiana?
Eso lo hizo la Santa Inquisición. Primero eran martirizados. De las formas en que los martirizaban no se las voy a contar, para que vean más tranquilo hoy. Y después eran quemados en hoguera. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿Constantino se convirtió en el Evangelio? El Evangelio de Jesucristo es a la fuerza. Si no te conviertes, te mato. Según cuenta la historia, la cultura inca era más avanzada que la Europa de aquel entonces. Probablemente. Con eso, Otro dato interesante del Imperio Romano en la época de Constantino. Él estableció esa forma de expandir su imperio. Bueno, ¿y qué me dicen de las grandes cruzadas? Que no empezaron con Constantino, fueron después, pero tenían el mismo objetivo. ¿Qué me dicen de las grandes cruzadas cristianas? ¿Qué me dicen de los caballeros cristianos? Era un grupo, una asociación, un cruzado. Le decían cruzada porque tenían una cruz aquí. Era una asociación de hombres militarmente entrenados para llevar la voz del Evangelio a los lugares más apartados de Roma. Pero todos vestían de armaduras de hierro, lanza, espada y escudo. Y si no te convertías a Cristo, ahí mismo quedaba. Bueno, yo les quiero terminar con la historia de Constantino. En mi opinión, Constantino estaba muy lejos de ser un cristiano. Estaba muy lejos. Este método extraño y violento, yo creo que no está muy lejos de los días de hoy. Hoy no hay métodos violentos, entre comillas, pero hay métodos muy extraños para predicar el Evangelio. Hay formas de predicación en muchas iglesias que no se ajustan a la palabra de Dios. Otro dato interesante. ¿Por qué Constantino no fue cristiano? ¿O por qué la pregunta es correcta? ¿Por qué aparentó ser cristiano? para mejorar su imagen. Para mejorar la imagen del imperio. Y porque realmente todos los hechos que están registrados en la historia dicen que su interés era totalmente político. Dice la escritura, la palabra de Dios en los 4 evangelios. Dice la escritura en el libro de Lucas y el libro de Mateo, hablando del nacimiento de Jesús. Pero solamente lo cuenta el libro de Lucas, en el capítulo 2. Lucas capítulo 2. A ver, ¿quién me lee? ¿Lo tiene ahí? Lucas capítulo 2. ¿Quién lo tiene? No, el primer versículo. Lucas 2, primer versículo. El capítulo 2, capítulo 2. Aquí está, a ver. a aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Verso 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, ya, ahí. Y todo el mundo tenía que ser empadronado en su ciudad natal. Claro, este Augusto no es Constantino. Son tiempos muy separados, casi 300 años. En los registros históricos tiene que estar recogido en qué año se hizo este censo. Después de Cristo. Tiene que estar recogido. La fecha exacta. Les dije al principio que una de las cosas que se admiraba del Imperio Romano era su perfección en la política y su manejo de los países que estaban bajo su dominio.
Y entre esas cosas ellos censaban la población que estaba bajo su imperio. Eso era una cosa habitual. Con bastante frecuencia se hacían censos para saber cuánto tenemos y a cuánto podemos cobrarle el impuesto. Recuerde que se pagaba impuesto. Hay un discípulo de Jesús. ¿Saben quién es que cobraba impuestos? O sea que eso, entre otras cosas, si aquí hay 15,000, yo tengo que recibir tanto de impuestos. O sea, todo era un manejo político. Entonces tiene que estar en los registros de historia que este señor César ordenó un censo en los tiempos en que nació Jesús. Y entonces María y José y el burrito que llevaron a María y todas las familias tenían que ir a su ciudad natal, a donde cada uno nació, para ser censado por el Imperio Romano. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, entre paréntesis, ¿por qué Constantino declara la fecha del nacimiento de Jesús como 25 de diciembre? Si él sabe que es mentira. Volvemos al Imperio Romano, a la época antes del nacimiento de Jesús. Declararon un edicto. Casi siempre los censos en el área del Imperio Romano se hacían al inicio de la primavera, para que fuera fácil para todos los pueblos bajo el imperio poderse trasladar. ¿Ustedes creen que en diciembre 25, en pleno invierno, nevando y los caminos ocupados, a los romanos inteligentes en la política se les iba a ocurrir ordenar un censo y que la gente se trasladara cientos de kilómetros en muchos lugares para ir a su lugar de origen? Todo el mundo que ha estudiado teología sabe que diciembre no fue la fecha de nacimiento de Jesús. Y esto lo comprueba. La orden del censo, que habrá salido a principios de la primavera y habrá llegado a Israel 1 o 2 meses después. Y todo el mundo se preparó en pleno verano para ir al lugar de ser censado. Entonces, ¿Constantino le interesaba que la religión cristiana tuviera la verdad en las manos? No. ¿Sabe por qué la puso 25 de diciembre? Porque es la fecha pagana del Imperio Romano, de los egipcios, adoraban al sol el mismo 25. Los griegos adoraban al sol en esa fecha, 25 de diciembre. Los romanos y todo el mundo. Entonces, si yo cambio la fecha de las fiestas nacionales de adoración al sol para introducir la fecha nacional cristiana, yo creo que se va a formar un problema ahí. Si toda tu generación adoró en esa fecha a Dios que se creyó y de buenas a primeras dicen, esta no va, la que va es esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Establecemos la celebración del nacimiento de Jesús en la fecha en la que el pueblo está acostumbrado a celebrar. 25 de diciembre. Era el censo. No era el censo. El censo se hizo unos años atrás, en el pleno verano. Ellos lo sabían. Era la fecha de todas las religiones conocidas en el antiguo mundo donde se celebraba el culto al sol. Pero no se puede cambiar. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Constantino se convirtió en evangelio? ¿O utilizó el evangelio con fines políticos? No le quito las fiestas tradicionales a la gente, establezco la fiesta de Cristo ahí mismo. Y ahí está. Como dicen un refrán popular por ahí, totalmente equivocado,
Ahora estoy en paz con Dios y con el diablo. Aparentemente. Aparente, sí, claro, el refrán está equivocado. Entonces habría muchas cosas más que hablar de Constantino. Pero yo creo que ustedes tienen una idea. Que esto que benefició al mundo cristiano y convirtió la religión cristiana en la iglesia oficial, benefició al mundo y a los cristianos. Porque se acaba la matanza, se expande el evangelio, ya sin persecución, corre porque te están matando. No, ya eso se acabó. Aquí establece una iglesia donde Roma lleva el control. La iglesia romana cristiana. Con un sumo sacerdote, un papa. Sacerdotes que velaban los intereses políticos en las diferentes regiones donde el imperio dominaba. Subyugaban a la gente a una creencia pacífica y se acabaron las rebeliones. El plan es magnífico. Pero yo le garantizo hoy que Constantino no era cristiano. Nada que ver. El siguiente domingo está mejor que este. Yo estoy como las novelas que anuncian en la televisión. Siempre el siguiente capítulo es mejor. Pero vamos a aprender dónde entonces surgieron las iglesias protestantes. Producto de esta misma situación. Cómo y dónde surgen las iglesias protestantes. ¿Le gusta la clase? El Señor le bendiga.